¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hoy día vamos a tratar el tema de reacciones químicas. Es un tema muy importante que quedó pendiente. Digamos, la importancia aquí es porque nosotros tenemos una cámara de combustión en la cual nosotros necesitamos ver cuál es la cantidad o la proporción del combustible con respecto al aire para producir cierta energía y en este caso una temperatura de los gases, los cuales puedan, digamos, ir hacia la entrada de las turbinas de gas, ¿no? Entonces, ese tema requiere de mucha, ¿no? De mucha atención, hay muchos temas involucrados en el cual pues les pido esta atención porque como ya se había comentado, la cámara de combustión es el que va a hacer mover a todo el ciclo combinado en este caso. ¿Okay? Bien, entonces aquí hay que entender algunos principios básicos, como por ejemplo lo que vamos a tratar en primer lugar siempre es respetando la conservación de masa, también de energía, muy bien, balance de entropía, muy bien. Entonces también vamos a abordar una parte química, muy bien. Luego vamos a también considerar la parte termodinámica, vamos a hacer un análisis también de, en este caso, o un balance de masa, balance de energía. Vamos a tratar algunos productos de la combustión, vamos a analizar a qué temperatura van a salir aquellos productos y si esa temperatura es adecuada para poder ser utilizada en el ciclo combinado. Muy bien. Veamos. En primer lugar, tenemos que remontarnos a lo básico que es entender que es un combustible. Muy bien. ¿Para qué sirve? ¿Qué tipos de combustible existen? Y a la vez ver cuál es el mejor según las condiciones que nosotros tengamos. Bien. Bien. Entonces me dice que es cualquier material que pueda quemarse para liberar energía. Se componen la mayoría de hidrógeno y carbono y si están compuestos de hidrógeno y carbono reciben el nombre simplemente de hidrocarburos, las cuales están representados por esta nomenclatura. ¿Okay? Muy bien. Pueden existir en forma de sólido, pueden existir en forma de, en este caso, de líquido o también en forma de gas. Muy bien. Como por ejemplo, si es sólido, podemos encontrarlo en forma de carbón, líquido, gasolina y en forma de gas, pues por su propio nombre o simplemente también lo vamos a encontrar como metano. ¿Okay? Bien. Recordar que los hidrocarburos líquidos pues simplemente son una composición o una mezcla, o sea que está compuesto de otros hidrocarburos líquidos. Muy bien. Y estos son obtenidos del petróleo mediante destilación. El gas natural, que es nuestro tema o nuestro combustible de preferencia, algunas veces lo vamos a tratar como metano por simplificación o simplemente también porque es la mayor componente del gas.
O sea, que vamos a encontrarlo en un 90%, un 85%. ¿Ok? Así que por simplificación, atribuimos de que el gas natural es simplemente el metano. ¿Ok? Bien. Y el gas natural es producido en pozos de gas o pozos de petróleo que también vienen acompañados con gas natural. ¿Ok? Bien, aquí hay un proceso básico de destilación, ¿no? Desde un petróleo, el crudo que le decimos, ¿no? De ahí viene todo. Y bueno, por destilación tenemos diversos productos, ¿no? Gasolina, querosene, el diésel, combustible. Bien, entonces vamos a ver qué es el proceso de combustión. Me dice que es una reacción química en donde el combustible se va a oxidar. ¿Qué quiere decir? Que para que se realice una combustión, y sobre todo una combustión que sea eficiente, este combustible se tiene que simplemente oxidar al máximo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un auto, ¿no? Tengo un motor, bueno, entonces en la cámara de combustión, eh, cuando yo haga ingresar el combustible, simplemente se logre la quema. ¿Y dónde voy a decir que es eficiente? Cuando yo, mediante un dispositivo que pueda analizar los productos, o sea, la salida de gases, vamos a suponer que tengo este dispositivo que está alojado en este caso, en la tubería de escape. ¿Qué sucede? Si yo analizo ahí que el combustible simplemente ya no aparece, porque, ojo, suele aparecer, no aparece, y que todos los productos aparecen oxidados, ¿no? O simplemente están adheridos con el oxígeno, o simplemente puedo decir que ahí se ha llevado una combustión eficiente. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes lo ven a diario de repente, tanto puede ser en una moto lineal, en una combi, en uno de esos buses antiguos. ¿Qué sucede? E incluso debe estar prohibido. Ustedes ven un humo negro, ¿no? El hollín, todas esas cosas, o el carbono, en otras palabras. ¿Qué sucede? Pues el combustible no se ha quemado por completo. Entonces ustedes están respirando el combustible, en otras palabras, una proporción de combustible. ¿Ok? Entonces es una combustión ineficiente porque la combustión tiene la finalidad de simplemente oxidar todo aquel combustible. Y eso lo vamos a analizar aquí mediante simplemente ecuaciones. Van a ver lo simple que es el análisis tan, en este caso, cuantitativo, ¿no? A través de porcentajes, a través de números, vamos a poder analizar cuándo verdaderamente se está oxidando todo el combustible. ¿Y qué tiene que ver en este caso el aire también? ¿Bien? O la proporción del aire. Eso lo vamos a ver poco a poco. Bien, no quiero adelantar mucho. Entonces, para que haya una combustión tiene que haber un oxidante. Muy bien. Entonces, en este caso se utiliza con mayor frecuencia el aire, puesto que lo tenemos pues, ¿no? En la naturaleza a disposición, a libre disposición. Pero, ¿qué sucede? Como yo entiendo que el aire está compuesto por oxígeno y está compuesto por nitrógeno, ¿no? En segundo lugar, por el oxígeno, ¿qué sucede? Si yo puedo separarlos, pues sería mucho mejor porque así yo podría aprovechar el oxígeno puro y con eso puedo yo obtener una combustión mucho más eficiente. ¿Ok? ¿Y dónde podrían ustedes ver esa combustión tan eficiente? ¿Quién ha visto el oxicorte, no? En soldaduras o a veces también para cortar lo necesitamos, ¿no? Algunos lo necesitan para cortar,
para que vean qué tan eficiente es, porque hay una alta temperatura, la cual hace de que un metal, por más que sea, o suponer una plancha metálica, por más gruesa que sea, y mediante este dispositivo que combina combustible y oxígeno, que en este caso sería el oxidante, oxígeno, incluso hay tanques de oxígeno que están ahí adheridos a ese tipo de máquina. Entonces ahí ustedes, con la alta temperatura que producen, pueden cortar el metal, ¿no? Que es más otra cosa que derretir el metal. Por más, como les dije, por más, es, por más gruesa que sea la plancha metálica. ¿Ve? O si grabamos bien esa temperatura, podemos hacer de que se derrita, ¿no? Y podamos también soldar, ¿no? Entonces depende solamente de graduar la temperatura, pero en sí se está utilizando esta, este oxidante que es el oxígeno puro. ¿Bien? Pero bueno, y ustedes saben, estos tanques de oxígeno se consumen rápido y también son caros, ¿no? Entonces por eso es que se prefiere pues tener, ¿no? el oxidante libre de costo, ¿no? Como en este caso es el aire. Muy bien. Ahora analizando el aire, como les había comentado, se compone de nitrógeno y de oxígeno, donde el oxígeno está en segundo lugar. Muy bien. Hay también otros componentes más como el argón, ¿okay? Pero apenas llega a 1%, ¿no? Entonces, por eso es que aquí se estila de, por simplificación, de decir que solamente estarían ocupando dos elementos en lo que respecta al aire, o sea, 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Muy bien. Ahora, si nosotros hacemos un análisis de kilomol de oxígeno, entonces, cuando hacemos ese tipo de análisis, nosotros no podemos decir o no podemos comparar en porcentaje. Entonces, nosotros decimos, si hay un kilomol de oxígeno, entonces, si yo tengo que el oxígeno viene acompañado siempre del nitrógeno, ¿no? Porque yo estoy, en este caso, utilizando del aire estándar, estoy extrayendo oxígeno, pues este va a venir, como se dice, acompañado del nitrógeno. Entonces el análisis no es este de aquí, 21%, 79%, ¿no, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente hacer este tipo de relación, donde recién yo podría decir que por un kilomol de oxígeno estarían entrando 3.76 kilomol de nitrógeno, que en total serían 4.76 kilomol de aire. ¿Ya? Entonces, eso a tenerlo muy en cuenta. ¿Bien? ¿Y de dónde sale ese 3.76? Pues simplemente de esa proporción que ustedes vieron, ¿no? Del 0.79 sobre el 0.21. En otras palabras, se está queriendo homogenizar para poder sumar, ¿no? Así como recuerdan, cuando yo tengo mi ciclo combinado, esto de acá viene a ser, eh, digamos, está compuesto por el ciclo de gas, ¿no? Con el ciclo de vapor. Entonces, si yo me refiero de esa forma, cuando yo quiera analizarlo o sumar matemáticamente, por ejemplo, ustedes vieron el trabajo neto del ciclo combinado, aquí era igual al trabajo neto de gas, más había un Y que multiplicaba al ciclo o al trabajo neto de vapor. Entonces, por la sencilla razón que yo no puedo sumar él con él, el único que podría ser de que trabaje con las mismas unidades es este Y. ¿De acuerdo? Entonces, es lo mismo aquí. Este sería como el Y. Para recién yo poder sumar. ¿Ok?
esta relación. Muy bien. Bien, chicos. O sea, estoy homogenizando. Ahora sí. Vamos a hablar un poquito del nitrógeno. Pues no hay que dejarlo de lado. A pesar de que viene en grandes cantidades, viene acompañando obligatoriamente al oxígeno, él es un gas inerte, o al menos hasta ciertas temperaturas, y no reacciona con los elementos químicos. Muy bien. Y a pesar de esto, es como decir, está bien, no reacciona, pero sí, por estar en grandes cantidades, va a, de todas maneras, a beneficiar respecto a qué yo esté tratando o a qué proyecto yo me esté enfocando, cuando yo quiera utilizar grandes cantidades. ¿A qué? A temperaturas altas. ¿Bien? Entonces, serviría en este caso como un gas que va a transmitir bastante calor, ¿no? ¿Bien? Entonces, aprovechando, entonces, si no reacciona, al menos lo voy a utilizar para que pueda, en este caso, calentar, ¿no? O transferir calor, ¿ok? Bien. Bien, muchachos, vamos a continuar aquí. Ahora sí, si ya sabemos, ¿no? Esencialmente, qué es un combustible, qué tipos de combustibles hay, si sabemos esencialmente cómo se lleva la combustión, si también básicamente sabemos eh, el oxidante, que en este caso puede ser el aire o puede ser el oxígeno en sí para poder aprovechar que se haga una buena combustión. Si ya tenemos en mente eso, ya es momento entonces de entender eh, qué son reactivos y qué son productos. ¿Muy bien? Esta es la parte más importante porque luego de aquí ya se desprende los valores de las entalpías, los valores de las temperaturas, las proporciones adecuadas que yo voy a necesitar para lograr la eficiencia de la combustión. Entonces, es la parte más importante y a la vez es la parte que va a ser fácil de entender. ¿Por qué? Porque todo es álgebra. ¿Ok? Bien. Entonces, veamos. Si yo tengo aquí una cámara de combustión y yo estoy agregando carbono y por aquí estoy agregando el oxígeno puro, como están viendo ahí, tanto combustible como tanto oxidante reciben un mismo nombre. Se llaman reactivos. ¿Ok? En algunos casos también les llaman propelentes. ¿Ok? Propelentes más lo usan pues cuando están tratando en el área pues de misiles, de aeroespacial, de motores, cohetes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en ese caso los propelentes pues que vienen a ser los activos, si se trata pues de un motor cohete, el oxidante va encapsulado, o mejor dicho, va dentro del motor. O sea, no se toma de la atmósfera como nosotros podemos ver en un avión, ¿no? Que lo toma el aire de la atmósfera, o como simplemente el auto, ¿no? También toma de la atmósfera el oxidante. En cambio, los motores cohetes no, tienen que llevar su propio oxidante. ¿Ok? Y en conclusión, tanto oxidante como combustible reciben el nombre de propelentes, ¿no? Y propelentes se usan para una área específica. ¿Ok? Pero aquí vamos a tratarlo como reactivos en forma general. ¿Bien? Y eso sí, aquí producto sí es algo universal. ¿Ya? Los productos. Quiere decir que si yo hago actuar carbono con oxígeno, como están viendo en esta ecuación, pues simplemente
tiene que haber un resultado, y en este caso es el producto, que es el CO2. ¿Bien? Y hay que tener en cuenta lo siguiente. El combustible debe llevarse arriba de su temperatura de ignición. ¿Bien? Entonces, quiere decir que hay que tener mucho cuidado si nosotros queremos almacenar combustible, sobre todo en un área muy refrigerada, vamos a suponer que estemos en un lugar donde haya calor, no sé, por efectos mismo de repente del lugar, de la ciudad, de repente ¿no? Es un lugar muy caluroso, sobre todo ahí debe haber mayor cuidado al momento de conservar, ¿no? El combustible. Entonces, vamos a suponer que se nos vaya de las manos y haya un descuido, la temperatura llegue a ser mayor que la de ignición, simplemente esto comienza pues a arder, ¿no? Entonces, eso siempre se estima o siempre se está cuidando, ¿no? Las temperaturas máximas, de manera aproximada, que actúan con el aire atmosférico, son 260 para gasolina centígrados, 400 para el carbón, 580 para el hidrógeno, 610 para el monóxido de carbono y miren, 630 para el metano o simplemente 610 para el monóxido de carbono y miren, 630 para el metano o simplemente gas natural. O sea, la temperatura máxima a la que podemos estar llegando con el gas natural. ¿Ok? Con ciertas cantidades, lógicamente, de aire. Y hay que ver qué proporciones serían esas. Hay que verlo eso. ¿Ya? Hay que verlo. Luego, cuando tengamos ya bien definida esta clase, podemos ya tratar las temperaturas y ver a qué temperatura puedo llegar yo modificando los parámetros de la relación aire-combustible. Bien. Y aquí, como les había comentado, ¿no? Hay que tener una relación aire-combustible adecuada, ¿no? Eso se logra con la experiencia y también con el análisis, sobre todo, de cuadros, gráficos, ¿no? Con los resultados que obtengamos para ver cuál es el punto más adecuado de la proporción. Bien, y hablando de la proporción adecuada, el factor o el parámetro que me va a hacer posible ir midiendo eso es esta simple expresión, ¿ya? Que se llama relación aire-combustible y como están viendo su mismo nombre lo dice, ¿no? La masa del aire entre la masa de combustible. Interesante, por más simple que sea esta expresión, es que yo voy a decir cuántos kilogramos de aire yo necesito o sea, cuántos kilogramos de aire yo necesito por cada kilo de combustible. Eso es lo interesante de esta simple relación, que se va a estar utilizando en toda la clase. Bien. Y aquí para esto, relacionarlo con los números de moles y con, en este caso también con la masa molar, pues hay una expresión simple que es esta de acá. Esa masa que nosotros conocemos que está en kilogramos se puede relacionar con N mayúscula, que viene a ser el número de moles, y con M mayúscula, que viene a ser la masa molar, ¿no? Y cada elemento químico tiene su masa molar. ¿Ok? Con eso podemos calcular, en este caso, la masa ya sea del combustible o la masa del aire. ¿Bien? Y aquí ya comenzaremos, ¿no? Por eso es que no tenemos material para esta clase, pues ya el material está aquí en la diapositiva. Vamos a comenzar con los ejemplos.
Me dice, un kilomol de octano se quema con aire que contiene 20 kilomol de oxígeno, como se muestra en la figura. Suponga que los productos contienen solo CO2, agua, oxígeno y nitrógeno. Calcule los coeficientes, en este caso de los productos, como están viendo acá, X, Y, Z, W, y la relación aire-combustible. Muy bien. Entonces aquí tenemos que leer muy bien, muchachos. ¿Por qué? Porque tranquilamente ustedes pueden decir, ya, se está quemando octano con 20 kilomol de oxígeno. Muchachos, ¿es cierto? ¿Solamente entra octano con oxígeno? ¿O hay alguien más por considerar ahí? Hola, profe. Nitrógeno también. Muy bien, sí, muy bien. Nitrógeno también. ¿Por qué? Porque no es por suerte, sino es porque, aquí lo dice, aire. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me está dando aquí? Me está dando aquí simplemente la proporción, pero la proporción de oxígeno, pero la de nitrógeno, de hecho, que lo está también por ahí. O sea, hay una cantidad aquí de nitrógeno que está, podría decirse, escondida, pero ya aquí se evidencia que tiene que considerarse cuando me dice aire. Que hubiera sido otra cosa si te dijera que el kilomol de octano se está quemando con 20 kilomol de oxígeno. Ahí es otra cosa y aire no te habla para nada. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado. Entonces, al decirme simplemente aire, entonces obligatoriamente el nitrógeno tenemos que considerarlo y ver de qué manera o en qué cantidad va a estar presente. Bien, entonces voy a colocar la ecuación por aquí, ¿ya? Aprovechando este espacio. Voy a decir C8H18, C8H18 más 20 kilomol de oxígeno. Pero recuerda, el oxígeno no entra solo, viene acompañado con nitrógeno y con esta proporción si es en molar. 3.76 N2. ¿Ya? Entonces, simplemente allá 20 de oxígeno, pero ojo, este 20 también va para esta proporción de nitrógeno. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, entonces esto, según según el esquema o el enunciado, me dice que sería XCO2 más es de agua más Z de nitrógeno, o perdón, Z de oxígeno más W de nitrógeno. Ese sería el planteamiento de nuestra ecuación donde vamos a encontrar reactivos en un lado
aquí, y productos en el otro lado, para que haya balance de masa. ¿Ok? Una vez que nosotros sepamos esto, plantear esto están viendo que es bien básico, todo lo demás va a ser fácil, muchachos. Después ya en la próxima clase vamos a estar utilizando ya las tablas de entalpías para poder hallar esas temperaturas de las cuales ustedes conocen, nada más por dato de los ejercicios cuando tratamos ciclos combinados, cuando decimos, cuando nosotros decimos en un enunciado de que, ¿no? Del ejercicio, por ejemplo, cuando decimos que de la cámara de combustión está yendo a la turbina de gas el aire, o los productos, mejor dicho, los productos de la cámara de combustión están yendo a cierta temperatura. Bien, yo lo estoy dando como dato, o lo estoy encontrando en el libro como un dato, pero la verdad, eso que me da el libro, ¿de dónde sale? ¿Sale porque el autor se lo inventó? ¿O lo dio simplemente como un número cualquiera al azar y lo puso ahí? ¿No? Pues eso simplemente obedece a lo que ocurre aquí adentro de la cámara de combustión, según el combustible que está utilizando y según la relación aire-combustible que está considerando. ¿Bien? Y entonces, ahí hay muchas cosas por conocer, pero ya les dije, es simple si es que nosotros vamos paso a paso sin perdernos ningún detalle, ¿no? Bien. Entonces, volviendo al balance de masa que existe aquí en esta expresión, podemos ya de manera algebraica obtener quién es X, quién es Y, quién es Z, quién es W y la relación aire-combustible, que es uno de los parámetros más importantes de la combustión. Bien, entonces, continuemos. A ver, muchachos. Ay, eso es lo malo, ¿no? ¿Cómo hago para recuperar la ecuación? No puedo retroceder, no puedo nada, ¿no? Bueno, ya. Vamos a escribirla de nuevo. A ver, C8, 18, más 20, oxígeno, más 3.76 nitrógeno, igual a XCO2, más Y agua, más ZO2, más W nitrógeno. Ahí está. Bien. Entonces, muchachos, hacemos el balance. Esto se calcula así, o al menos esas variables X, Y, Z, W. Analizamos el carbono, analizamos el hidrógeno, analizamos el oxígeno y analizamos el nitrógeno. Bien, chicos, así voy a analizar esto. Bien, ahí ustedes también se preguntarán por qué en el nitrógeno estoy considerando con dos moléculas, o dos átomos, mejor dicho. ¿Por qué? Simplemente por cuestiones de simplificación, pues puesto que el nitrógeno no va a reaccionar, ustedes ven que aquí en los productos todavía se mantiene, ¿no? Y está con su mismo subíndice. Cosa que no ocurre en el oxígeno. El oxígeno, ven aquí que aparece monoatómico y aquí duatómico, ¿no? Igual que aquí también. Entonces, esa es la diferencia por la cual yo estoy colocando el nitrógeno de una vez con sus dos átomos. Muy bien. Ahora sí. Vamos al carbono. En el carbono, yo estoy viendo aquí que hay 8. Luego,
ese 8 se tiene que distribuir en todos los carbonos que yo encuentre por aquí. Por lo visto solamente hay uno. Entonces, quiere decir que ese X que lo está acompañando a ese carbono sería el 8 que aparece en el primer miembro. Bien, esto se hizo analizando el carbono. Ahora vamos al hidrógeno. En el hidrógeno yo veo aquí que aparece 18 y por lo tanto aquí solamente estaría en el agua el hidrógeno, ¿verdad? Y yo tendría aquí, aparte del subíndice 2, tendría ¿quién? El coeficiente Y. Entonces quiere decir que aquí de hidrógeno existe una cantidad 2Y. Entonces digo 18 igual a 2Y. Lo que daría que Y valga 9. Listo. ¿No? Y vale 9. Siguiente, vamos con el oxígeno. En el oxígeno yo tengo 2 aquí y tengo 20 aquí afuera. Por lo tanto, son 40. ¿Ok? Vamos a llevar la cuenta. 40. Aquí el oxígeno, vamos a llevar la cuenta. 40. Aquí el oxígeno, ven que sí se distribuye para el CO2, para el agua y aquí oxígeno puro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que aquí yo estoy logrando que se oxiden todos los componentes del combustible. Y eso es lo que cuando nosotros comenzamos la clase estábamos hablando por definición, ¿no? Se oxida el combustible. Pero ustedes se imaginan, pero tendrían que imaginárselo mejor con expresiones matemáticas. Entonces, esa es la oxidación de la cual estábamos hablando. ¿Por qué? Porque se está oxidando el carbono, entonces está apareciendo como CO2, el hidrógeno, que es parte de este combustible, se está también oxidando, volviéndose agua. E incluso me sobró oxígeno, tanto así que por aquí hay oxígeno puro, entonces quiere decir que me ha sobrado. He introducido mucho aire, entonces mucho oxígeno también me sobra. Y el nitrógeno está solo, como les había comentado, que él no reacciona. Bien, entonces, ahí está el puro ejemplo de la oxidación del combustible. Entonces, aquí los productos, ustedes están viendo que no está en ningún momento, aunque sea una parte de combustible, ni por más mínima, por más pequeña que sea. ¿Ok? No existe nada de eso. O sea, la combustión se está llevando bien. Bien, muchachos. Entonces, volviendo al análisis en el oxígeno, ya llevamos la cuenta que aquí hay 40 en el primer miembro. En el segundo miembro, donde están los productos, donde estamos con el CO2, tenemos 2X, ¿verdad? Entonces, vamos escribiendo de una vez la expresión. 40 es igual a 2X. ¿Vieron? 40 igual a 2X. Pero ahí no queda todo. Vemos aquí el oxígeno, aquí es monoatómico, por lo tanto es 1 por el coeficiente que está aquí acompañando, Y. Entonces sería 2X más Y. Más. Y aquí el oxígeno, su coeficiente, su subíndice 2, coeficiente Z, entonces estamos hablando de 2Z. Bien. Entonces de aquí sería fácil obtener el Z. A ver, ¿cuánto sería Z? A ver, muchachos, facilítenme ese dato. Z igual
A ver, ¿cuánto es el Z? Wow, no quieren participar por lo que veo. A ver, mentalmente, 7.5. Bien, ¿correcto? Sí. Y, claro, ¿no? Ya. Y el nitrógeno no es fácil porque solamente tendría que ver esto de acá, 3.76 por 20, y eso es el W, ¿verdad? Que está aquí solito también, ¿no? Entonces W igual a 3.76 por 20. Esto sería igual a ver, 7, 7.52, ¿no? 7, a ver, 7.52, 75.2. ¿Cuánto es, muchachos, eso? ¿Está bien? Sí, confirmo. Ok, bien, muchachos. Ahora sí, hemos encontrado todas ok, gracias. Entonces, ahora sí hemos encontrado todos los coeficientes y nos falta la relación aire-combustible. Bien, esa relación aire-combustible, mira, la voy a tomar de aquí mismo. ¿Ya? Listo. A ver, la masa de aire. Aquí tenemos la masa de aire. ¿Cómo la deducimos? Simplemente colocando el 20, abro paréntesis, el oxígeno duatómico es 16, ¿verdad? Su masa molar, más 3.76, el nitrógeno es 28. Para el oxígeno es 16, ¿no? Acá 16, 3.76, luego por la masa molar del nitrógeno que es 28. ¿Sí? Ese es el aire. Combustible. Tenemos acá 8 de carbono. Entonces, 8 por carbono vale 12, ¿verdad? Más 18 de hidrógeno. El hidrógeno vale 1. ¿Ya? Entonces, ya recordaron, ¿no? Algunos recuerdan la masa molar de cada elemento químico. Entonces, ¿cuánto sería eso, muchachos? ...21.28, muy bien. Entonces sería 21.28 kilogramos de aire por cada
kilogramos de combustible. Entonces, para yo lograr que esto se oxide a esta proporción de X, Y, Z, W, necesito una cantidad de 21.28 kilogramos de aire. ¿Ven? Como que hay una proporción grande, ¿no? En relación al combustible. Pero así es, muchachos. ¿Ya? Así es que se está trabajando. ¿Se entendió, chicos? ¿Está claro o algo quedó duda? No sé. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. ¿Se entiende? Okay. Bien. Ahora sí, muchachos. Aquí queda un interrogante. Profesor, esa cantidad que usted ha encontrado de 21.28, en la cual usted me está comentando que se oxidan por completo, hasta sobra oxígeno, ya, eso tiene un nombre, porque también va a llegar un momento en que no se oxidan estos de aquí y me va a aparecer como producto el monóxido de carbono, el letal monóxido de carbono. Y eso es sinónimo de que no ha existido una correcta combustión u oxidación. Y eso sucede cuando yo maneje un rango relacionado a este número. Bien, entonces ahora justo vamos a hablar de eso. Si ya tenemos dicho y demostrado en el ejercicio que el carbono, cuando yo diga que se oxidó, es porque ya lo tengo como CO2. Cuando yo tenga el hidrógeno que ya se oxidó, es porque está formando agua. Y si hubiera azufre en el combustible, entonces tengo CO2, ¿no? Entonces, bien, ¿qué sucedería si yo no encuentro siempre el CO2 y por ahí voy a encontrar monóxido? Entonces quiere decir que hay una relación aire-combustible que no se está llevando bien, ¿ok? O que no se está haciendo bien. Entonces, ahí muchachos, tenemos que clasificar al aire. ¿En qué relación al aire? En los porcentajes o las cantidades. Eso de ahí nos va a definir si estamos en un exceso de aire, como es el ejemplo que hemos visto anterior. Si hay una deficiencia de aire, cuando simplemente me está apareciendo el monóxido, o cuando estoy utilizando una cantidad teóricamente correcta de aire. Este parámetro de aquí, el alfa, es que define todo, muchachos. Y ahorita lo van a ver. Esa cantidad recibe el nombre de estequiométrico o teórico. Este es el alfa. Y eso viene a ser un 100% de aire. Entonces quiere decir que es la cantidad correcta. ¿Ok? Si la cantidad de aire es menor a este alfa, entonces la combustión es incompleta. Así de simple. Veamos. Un ejemplo de combustión teórica sería, si yo tomo el metano como combustible, esta expresión. Metano más la cantidad de aire necesaria para que se quemen completamente los que componen al combustible, que en este caso se transforma en CO2, se transforma en 2 de agua, y el nitrógeno aquí, que no reacciona, pero tiene, para llegar al balance, tenemos 7.52. Bien, a ver muchachos, para que yo tenga estos tres,
solamente ocurriría si es que este valor solamente ocurriría si es que este valor es alfa. Muy bien. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a averiguar si realmente el alfa vale 2. Y otra cosa, el alfa no se puede repetir para otro combustible. Cada combustible tiene su respectivo alfa. O sea, cada combustible tiene su respectivo alfa. ¿Ok? Entonces, para el metano, el alfa será 2, pero vamos a ver, vamos a demostrarlo. Entonces voy a compartir aquí una pizarra. Y bueno, es un análisis simple también, ¿no? Pero que vale la pena recordar. Tenemos el metano más una cantidad alfa, voy a colocarle A, de aire. Esto me tiene que arrojar una cantidad de CO2, una cantidad exacta de agua, y bueno, y una cantidad también exacta de nitrógeno, pero nitrógeno solo que no fracciona, siempre está acompañante. Bien, ¿cómo a través de esa expresión puedo yo obtener que A vale 2? Pues hagan el balance. Si voy a analizar carbono, si voy a analizar hidrógeno, si voy a analizar oxígeno y nitrógeno. Ahí está. Veamos. Ya. A ver, en el carbono, yo estoy viendo aquí que solamente tengo uno, ¿verdad? Y aquí está como X. Ah, entonces simplemente el X vale 1. Así de simple. Bien. Analizo el hidrógeno. El hidrógeno veo que aquí hay 4 y aquí hay 2, pero un Y de coeficiente. Entonces habría 2Y. Entonces 4 igual a 2Y. Lo que daría que Y valga 2. Muy bien. Ahora, en el oxígeno, yo tengo aquí que hay 2 de subíndice y un A de coeficiente, o sea, el alfa, ¿no? Ahí sería 2A, por lo tanto, de oxígeno, que se tendría que igualar con el oxígeno que está en el CO2, que sería 2 por este X, y además el oxígeno monoatómico que está aquí, que sería multiplicado por Y. Entonces tendría 2X más Y. Entonces 2A es igual a 2X más Y. Entonces, aquí simplemente decimos, como tienen el X y tienen el Y, entonces A vale 2. Y por último el nitrógeno, que sería pues 3.76 por 2, ¿no? Aquí 3.76 por 2 y por A. Entonces 3.76 por 2 y por A, que también vale 2, sería igual a ¿qué? A ese Z. ¿No? Entonces
tendríamos, hay un 2 de más, ¿verdad? Simplemente ese 2 de más es este de aquí que yo estaba considerando, pues resulta que ya yo lo estoy eh, simplemente evitando, ¿no? Ya, este no vale y este tampoco no vale. Simplemente el Z que está delante del nitrógeno duatómico, que está aquí, y lo que esté delante de este nitrógeno duatómico es el 3.76 y el A nada más, ¿no? Entonces ahí sería 7.50, 7. A ver, 12, 7.52, gracias. Sí, Z igual a 7.52. Muy bien, entonces en palabras, esto es la cantidad estequiométrica. Listo. Bien, sin necesidad de ir al material, o en este caso a la diapositiva, vamos a quedarnos aquí en la pizarra todavía para analizar los otros casos. Si yo sé o demostré que el alfa, que en este caso estoy considerando como A, vale 2, entonces cuando yo tenga un exceso de aire, esa cantidad, por lógica, tendrá que ser mayor a ese 2. Y cuando tenga una deficiencia de aire, entonces esa cantidad debe ser menor a ese 2. En otras palabras, cuando yo tenga exceso de aire, quiere decir que va a haber un alfa, que en este caso es 2, multiplicado por 1 más E. Y cuando hay deficiencia de aire, quiere decir que ese alfa, que vale 2, va a estar multiplicado por un 1 menos E. Así de simple. A ver. Entonces, aquí es cantidad con exceso de aire. Y aquí es una cantidad con deficiencia de aire. ¿Ok? ¿Y quién es el porcentaje de ese tal exceso o de esa tal deficiencia? Muy bien. Veamos. En el ejemplo de la diapositiva me dice que siga trabajando con metano, pero que esta vez lo haga con 35% de exceso de aire. Entonces, me está dando como dato que E vale 35% o simplemente 0.35. Y también me dice que trabaje con una deficiencia de aire de 15%. Entonces quiere decir que SE vale 15% o simplemente 0.15. Bien. Entonces, ya dejé, en otras palabras, todo indicado, pero ya ahora sí me voy a centrar en la parte de exceso de aire para llegar hasta el final. Bien. Entonces, aquí tengo la siguiente ecuación. 2 por 1 más 0.35
Ujú. Bien, muchachos, esta es la expresión con exceso de aire. Aquí estaría el alfa, que es 2, y aquí está el E, 0.35. Y van a aparecer estos tres componentes, que ya ustedes lo conocen, pero se agrega este de aquí. ¿Por qué? Porque así se le llama cuando hay un exceso de aire, quiere decir que me está aquí. ¿Por qué? Porque así se le llama cuando hay un exceso de aire, quiere decir que me está sobrando aire, por lo tanto esa sobra la ven acá. ¿En qué cantidad? En cantidad de oxígeno. ¿Ok? Entonces, me bastó con cierta cantidad oxidar el carbono, oxidar el hidrógeno, que me tomo la ventaja de que me esté sobrando oxígeno. Por eso es que se considera ahí en esa expresión. Bien. Y vamos aquí con la deficiencia de aire. ¿Cómo sería el planteamiento? El planteamiento es algo similar, pero con mucho cuidado. A ver. Entonces lo escribiría así. CH4 más 2 por 1 menos 0.15 igual a esto más, a ver, esperen, más W. Listo. Para deficiencia de aire sigue apareciendo el... Ay, aquí, disculpen acá, me faltó aquí algo. Más 2, 1 menos 0.35. Ahora sí. La expresión cuando es deficiencia de aire tenemos el alfa que está aquí, el E que ahora está de forma negativa, .15. ¿Ya? Y aquí, estos ustedes ya lo conocen, pero ¿qué sucedió aquí? Como en este caso la combustión no se está llevando por completo, entonces el carbono es el que más sufre y simplemente no se está oxidando correctamente. Por lo tanto, me aparecen restos de monóxido de carbono. En este caso, no me estoy tomando la ventaja de que me sobre oxígeno, como si aparecía acá. Entonces, esa es la gran diferencia. Aquí me sobra oxígeno, en cambio aquí me falta oxígeno, tanto sí que me está apareciendo monóxido. Entonces, esas dos ecuaciones son las características de esos respectivos casos. Muy bien. Entonces, ahora sí, muchachos, yo ya les dejaría como tarea de que analicen el carbono, hidrógeno, el oxígeno y nitrógeno. ¿Bien? ¿Para qué? Para hallar X, Y, Z y W. Y acá también el mismo análisis, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, para también, mediante ecuaciones simples, hay en el X, el Y, el Z y el W. Muy bien. Eso es todo, muchachos, lo que ustedes tienen que entender en esta primera clase. Ya saben que esto lo pueden realizar en 2, 3 pasos.
Y con esto ya podemos abordar en la próxima, donde consideremos, o vamos a considerar, mejor dicho, la entalpía, para poder hallar la temperatura de los productos, con la cual va a salir a qué temperatura van a salir esos productos de la cámara de combustión. Bien, bien chicos, les voy a dejar aquí un espacio para que puedan repasar, ya que tenemos a las 7, tenemos el examen de laboratorio, así que ya les voy avisando. En este caso comienza, eh, es de manera grupal, comienza a las 7, termina a las 9, ¿ok? No hay más minutos de tolerancia, así que eso le ha pasado a otro grupo, ¿no? De otro salón, así que muchachos, no se va a aceptar después del tiempo de las 9 de la noche. Y otro punto más, no se van a aceptar tampoco trabajos, ¿ya? Donde están pegando, ¿ya? Están pegando retazos de papel, es lo que están haciendo, están pegando así dos retazos de papel, aquí uno rayado, otro aquí cuadriculado, en una misma hoja, y le toman foto y ya está. No, muchachos, yo veo eso y simplemente anulo esa página, por más correcto que esté el ejercicio. ¿Ok? Y eso ya se los había advertido, pero no les bajé puntos en el laboratorio pasado. Pero ya simplemente les había advertido de que para esta siguiente evaluación no se iba a tolerar tal forma de presentación. ¿Ok? Así que para eso están trabajando grupalmente como para que se distribuyan bien el trabajo y presenten un buen trabajo. Bien, entonces ya quedó listo, quedaron las indicaciones hechas. Espero no encontrarme con esa forma de presentar un examen, porque simplemente es como que no hayan escuchado todavía las indicaciones, por lo tanto, se van a aplicar ¿no? esas normas o simplemente pues se va a descontar puntos. ¿Ya? Porque bien claro dice el examen, pues orden y más que todo limpieza, ¿ya? Sobre todo limpieza. ¿Cómo vamos a presentar retazos, pues? Ahora, también si van a enviar la fotografía, por favor, bien centrado. Me envían con la sombra, me envían ahí con la sombra de su cabeza. Ah, muchachos, eso no es, pues. ¿Ya? Que prácticamente la cabeza oscurece los números y no puedo apreciar nada y no se ve nada. Hay otros que me presentan con lápiz. Muchachos, ustedes ya no están en primaria, ¿ya? Ustedes resuelven con lapicero, no con lápiz, ¿ya? Y cuando van a tomar la foto al ejercicio que está con lápiz, el lápiz lo que hace es simplemente presentar un brillo en el cual no se nota nada también. No, muchachos, no es para estar dándole esas indicaciones, pues, ¿no? A estas alturas ya no, pues. Pero bueno, ya, en vista de que ocurrió eso, estoy obligado a recordárselo. Bien, bien chicos, entonces así quedamos. A las 7 comienza la práctica de laboratorio y es algo simple, solamente ciclos de vapor. Hasta ahí nada más repasa. Bien, claro, o sea, no le estoy pidiendo que me lo presenten a máquina, ¿ya? ¿Ya? No es necesario que me lo presenten a máquina, chicos. Aquí lo único que importa es que esté legible, ¿ya? Y no quiero encontrar sobre todo lo que más les podría perjudicar en el momento del puntaje es los retazos, por favor. Los retazos completamente prohibidos. Muy bien. ¿Ya? Después cómo escriban y todo, ya, eso, ya, legible, por favor, ya, y entendible, nada más, orden. Bien, chicos, entonces así quedamos, ¿ya? Ahí les dejo un tiempo para que puedan ir repasando y coordinando con sus compañeros, ¿ya? Bien, entonces así quedamos, bien, entonces así quedamos, estén atentos a las 7 de la noche.
Muy bien, gracias. Hasta luego.